La salvación de Dios para el hombre no es exclusiva para algunos privilegiados. Dios desea que todo ser humano sea salvo. Es una oferta universal. El pecado es universal y Dios hace una oferta universal de salvación. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo de Juan 3:16, que es el más reconocido o uno de los más reconocidos mundialmente, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ambos versículos vemos que la salvación es universal, es para todo aquel que cree. Es por medio de la fe que el regalo de la salvación es accesible para todo ser humano. Y luego en el mismo Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 40 nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en la segunda carta de Pedro capítulo 3 nos dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego el mismo apóstol Pablo en su carta a Timoteo nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vemos en todos estos versículos que el deseo de Dios es la salvación del hombre y el conocimiento de la verdad. Hacer acepción de personas, como lo estipulan algunas enseñanzas, es pecado y Dios no puede ir en contra de su misma ley. El mismo Santiago en el capítulo 2, versículo 9 nos dice que si hacemos acepción de personas cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. Por lo tanto, Dios no puede violentar su misma ley. Y Romanos 2:11 nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no puede hacer exclusión. Dios no puede aceptar a unos y a rechazar a otros de manera voluntaria, sino que ha dejado en el hombre la decisión de compartir o no compartir con él la vida eterna. Es decir, que la soberanía de Dios no sustituye la responsabilidad del hombre. En Juan capítulo 5 encontramos que la palabra de Dios nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El no querer es un ejercicio de la voluntad. Por lo tanto, es la voluntad del hombre la que decide. Es el hombre el que decide, a través del ejercicio de su libre albedrío, pasar la eternidad con Dios o alejado de Dios. Hebreos 4 nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios desea que no endurezcamos el corazón ante esa oferta, ese regalo de salvación que nos ofrece a través de Jesucristo y por el cual nos apropiamos por medio de la fe. Como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo le invito en esta hora a que usted dé un paso de fe y acepte ese regalo de salvación que Dios le está ofreciendo para que reciba el regalo de la vida eterna.